Muy bien, comenzamos entonces con el cuarto y último bloque de la noche de hoy. Ustedes saben que estamos realizando un interesantísimo ciclo con nuestro buen amigo, el psicólogo Juan del Amor Moya, quien cada 15 días nos trae un tema muy interesante. Y esta semana, como ya les anunciáramos hace 15 días, vamos a hablar acerca del miedo a la muerte. O sea, para terminar con el tema de los miedos, ustedes saben que ya hicimos 2 entregas acerca de este tema, los miedos, pero esta vez lo vamos a centrar en el miedo a la muerte. En primer lugar, entonces, saludar una vez más a nuestro buen amigo, agradecerle que haya venido a enriquecernos una vez más con sus amplísimos conocimientos en temas psicológicos. Hola Milton, gracias a ti por invitarme. Muy bien. ¿Se puede educar o formar a una persona para afrontar este tema, la muerte? Pues yo creo que sí, desde la psicología se piensa que sí. La muerte es un tema, se podría decir, de mal gusto, ¿verdad? La muerte es un tema incluso, se podría decir, tabú. Tabú, ten en cuenta que la muerte a finales de, bueno, casi a mediados del siglo pasado, es cuando empezó a ser tabú. A principios del siglo XX, todo el mundo sabe que la muerte era como más familiar, entre otras cosas porque se vivía menos, había una mortalidad infantil elevada y se convivía más con la muerte. En cuanto aparece el descubrimiento de la penicilina, la sociedad industrial, y si nos trasladamos a fechas actuales de hoy, pues yo creo que no hay tiempo de pensar en la muerte hasta que te llega el evento, hasta que te llega el momento en que no tienes más remedio. Entonces yo creo que sí que es bueno, igual que en las escuelas hubo un tiempo que era un problema introducir el tema de la sexualidad, que ahora se ve como normal, pues yo creo que sería bueno, y de hecho hay un grupo de psicólogos de la Universidad Autónoma de Madrid que aboga porque el tema de la muerte se meta incluso en las escuelas, se meta en la educación, en la formación, no solamente se deje a que la familia pueda y deba educar en este aspecto, sino que se eduque también desde la escuela. Hay motivos importantes, yo creo que el que se eduque en la muerte te ayuda a saber vivir y eso es muy importante. Por otro lado, yo creo que ese saber vivir, pues si se educa también en la muerte y no se explica, se razona la muerte cuando el evento ya ha llegado, pues que normalmente suele ser en un estado de angustia, pues esa angustia se le transmite al crío, se le transmite al hijo, a la hija, y es una angustia que trasciende y verá con el tiempo de adulto, también vivenciará la muerte como angustia. Después también hay otra razón, según mi criterio, de educar en la muerte. La muerte, como todos sabemos, desde pequeños se va aprendiendo, incluso hay gradación. Me explico, no es lo mismo para un crío, para una persona también, que se muera una planta, que se muera pues un pajarico, un animalico, el perro de la casa, que se muera pues una persona que le ha pillado un coche en Estados Unidos o en la India, que se muera un vecino, no es lo mismo que se muera pues un tío que un padre, que un hijo, ¿verdad? Hay gradación. Sin embargo, en esta educación de la muerte, y está claro que en esta gradación, y es porque no te afecta igual, no te afecta igual, está claro que se muera tu padre, que se muera un vecino, pero sin embargo el concepto de muerte, la muerte es la misma. Al educar en este sentido, estamos de alguna manera trascendiendo también cierto infantilismo de adultos, cierto, podemos llamar entre comillas, racismo, porque aprendemos malamente, según mi criterio, que no es lo mismo que se muera el indio que se muera el vaquero, no es lo mismo que se muera pues un africano que un europeo, y sin embargo, aunque no nos afecte igual, la importancia es la misma.
porque es la muerte de un ser humano. Entonces, en la educación podemos trascender este egocentrismo natural y humano que también tenemos. Y hay otra tercera razón, según mi criterio, y es que educando en la muerte, educando para la vida, educando en el sentido real de la muerte, pues de alguna manera también estamos trascendiendo el movimiento, según también mi criterio, que hay actualmente, un movimiento que hay desde la razón a lo superficial. Y me explico. Ahora, basta ver la tele y basta ver Milton, pues los ciertos programas de la tele, y basta ver ahora concretamente ciertos anuncios de nuevas películas de la tele. Los miedos son fuentes de miedo. Y cuando se ven estas películas de muertes, que en sí mismo es el objeto de la película, pues es cuando existe ese movimiento de la razón a lo trivial, de la razón a lo efímero, de la razón a lo que no es importante. Y estamos dándole poca o ni nula trascendencia a un hecho tan importante como es la muerte. Entonces, educando para la muerte, nosotros aprendemos a vivir y aprendemos a conceptualizar, a vivenciar la muerte cuando nos toque a nivel de algún ser querido, algún ser cercano, pues de otra manera que no es de forma tan angustiosa como si se lo explicamos o lo razonamos con la criatura, con el hijo, con la hija, con el hermano, en el momento en el que ya no hay solución y en el que uno no se encuentra con el equilibrio emocional para poderlo explicar. Ahora, de todas maneras, tú has un poco generalizado en lo que se refiere al miedo a la muerte ajena, el miedo a la muerte, por ejemplo, los niños, por lo general dicen, ay, ¿qué hago yo si papá y mamá se mueren? ¿Qué hago? ¿Cómo reacciono? ¿Cómo puedo seguir viviendo si papá y mamá se mueren? No es lo mismo que ese niño, por ejemplo, vea en televisión que mataron a alguien que él totalmente desconoce y no lo siente, pero eso es el miedo a la muerte ajena. ¿Qué diferencia hay con el educar a esa persona al miedo a la propia muerte? Porque no es el miedo a estar muerto, es el miedo a morirse, que es diferente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué diferencia hay entre esa educación al miedo a la muerte ajena o al miedo a la propia muerte? Sí, bueno, pues depende de la edad. El concepto de muerte no es el mismo. No es lo mismo tener 2 años que tener 9, que tener 20, no es lo mismo. Concretamente, para que tengamos un poco idea clara de ese concepto de muerte que se puede tener a distintas edades, de los 0 a 2 años se desconoce el concepto de muerte. No tienen un concepto cognitivo de lo que es la muerte. Sí tienen un concepto de separación. Y como ya dije alguna vez, la separación siempre a esas edades, de 0 a 2 años, es de ausencia de la madre. La madre y el niño es un todo y ese es el miedo que puedan tener. Entonces, cuando desaparece la madre, cuando no está la madre en un tiempo prolongado, pues es cuando puede tener algún tipo de conducta de falta de sueño, de falta de apetito, de alguna rabieta, pero lo que es el concepto cognitivo de muerte, de los 0 a los 2 años, no se tiene. De los 3 a los 5 años tienen un concepto de muerte como con un pensamiento mágico y egocéntrico, es decir, la muerte lo tienen como de forma temporal irreversible, es decir, que la muerte la entienden como que dura un tiempo y que es reversible. En esas edades, si se tiene algún juego de los 3 a los 5 años, pues juegan a los vaqueros o pueden matarse y estoy muerto, está muerto un tiempo y después revive. Entonces ese es el concepto de la muerte que tiene. Luego, si algún ser querido en esa edad pues tiene la desgracia de que se produce un evento, de que se muere, el crío se le queda la conciencia de que es reversible, de que tarde o temprano va a volver. Después de los 6 a los 8 años, el concepto de muerte es como un castigo y tampoco lo ven universal, es decir, no todo el mundo se muere alguien concreto o se muere el otro, pero no tienen un concepto de que yo me puedo morir. Eso es de los 6 a los 8 años. De los 9 a los 12 ya tienen una concepción bastante adulta de lo que es la muerte y la ven como final, irreversible y universal. Ya saben que todos mueren,
Luego de los 13 a los 18, pues el concepto ese de muerte que se tiene, pues ya es más parecido a lo que es el adulto, y a la misma vez las reacciones que tienen en esta edad es usar, vamos a llamar, actividades que entrañan peligro. Ya vemos actividades, pues, sobre todo deportivas, ¿no?, de puenting, de paracaidistas, entonces de subir montañas, de escalar. Es la reacción que tienen para jugar con la muerte, es lo que produce adrenalina, es lo que jugar con el peligro, y esa es la edad. Y lógicamente pues no es lo mismo la muerte en los demás como verla que te viene a ti mismo, ¿no? La criatura no lo vivencia igual que el adulto. La criatura, si se le habla si me estás preguntando, por ejemplo, criaturas que tienen enfermedades terminales, lo vivencian con mucha más naturalidad que lo vivencia el adulto. Y a la misma vez, como a veces hemos hablado aquí, ellos aprenden de las reacciones del adulto. Si ven a los papás que en ocasiones y en una situación tan terrible es muy normal, los ven nerviosos, los ven angustiados, le transmiten esa angustia. Pero si los papás son capaces en estos momentos tan trascendentes, porque yo creo, y en eso estaremos de acuerdo Milton, yo creo que el que nos escuche y nosotros, como es natural, que lo peor, el trauma más tremendo que le puede pasar a una persona es que se te muera un hijo. Yo creo que peor que eso no existe nada, ¿eh? Entonces, claro, ¿cómo pedirles a esos padres que manifiesten tranquilidad? Sin embargo, con ayuda, con el consuelo incluso de psicólogos, pues pueden tener esa aparente tranquilidad delante de su hijo, que está en una enfermedad terminal, y el crío, como no vivencia de la misma manera, porque ten en cuenta que es lógico, nosotros somos adultos, nosotros tenemos un pasado, tenemos un presente, y en base a nuestro pasado y a nuestro presente planificamos un futuro. Una criatura, pasado tiene muy poco, el presente es lo importante, y futuro no cabe en su cabeza el futuro. Luego, la vivencia y la espera de esa muerte no tiene por qué ser tan traumática como es para los padres, para los familiares que están más cercanos. Luego, con ayuda, con asistencia, con ayuda psicológica, lógicamente, esos padres pueden mantener la tranquilidad, lo que es vamos a llamarle incluso teatro, si es menester, delante de esa criatura con esa enfermedad terminal. Esto se trabaja bastante sabes tú que hay en hospitales, sobre todo pues, críos con cáncer, en enfermedades terminales, y se trabaja bastante en el sentido de darles esa tranquilidad de vivir el presente con la mejor, vamos a llamarle, calidad de vida, en el sentido de quitar dolor y de fomentarles el juego, la distracción, entre los mismos críos que hay allí. Incluso sabes también que hay ONGs que, bueno, que se dedican a animarles esos últimos días, meses, pues que se transforman en payasos, que les animan el día, los tiempos, para que todo parezca y sea a la misma vez, porque ya no es parecer, es que sea pues un final, vamos a llamarle digno, tranquilo y normal. Pero no es lo mismo, te repito, el concepto de que una persona mayor sepa que va a morir a que lo sepa un crío, son distintos. Estás hablando entonces un poco acerca de las pautas de actuación ante una eventualidad trágica. Sí. Todas estas son actuaciones que se deben realizar ante una eventualidad de este tipo. Sí. Pues si trascendemos, por ejemplo, el hecho de que sea la criatura, ¿no?, la que esté en una enfermedad terminal, sino que sea en la familia pues se produce un evento trágico, como estamos hablando, sea la muerte de un padre, sea la muerte incluso del abuelito, de la abuelita, o de alguien muy cercano, pues sí que conviene, si lo trabajamos previamente, porque claro, previamente me refiero, nadie espera que se muera alguien repentinamente, ¿verdad? Entonces, por eso digo que la educación es importante, pero llegado el caso, sobre todo aprovechando pues que por ley de vida, como solemos decir, hay personas cercanas, pues que, bueno, les toca, porque es así,
no hay otro. Un abuelito, una abuelita que tenga ya pues unos 90 años, que esté pues convaleciente, que tenga alguna enfermedad, pues que estemos viendo, pues se puede preparar. Cuanto más cercano sea la criatura, más problemas tenemos para afrontarlo y para explicárselo. Entonces, pues es simplemente tener esa tranquilidad y no transmitirle el hecho, ni explicarle que se ha muerto, pues desde la angustia, explicárselo desde la tranquilidad. Hay momentos trágicos que incluso es conveniente que una persona allegada, que una persona cercana, pues se lo pueda explicar. Pero sobre todo, Milton, explicárselo desde la normalidad. ¿Qué significa? Pues a veces con toda la buena intención, con toda la carga emotiva de querer proteger a esa criatura, les explicamos, les decimos, le transmitimos conceptos de la muerte que no son verdad. No solamente que no son verdad, sino que lo que le pueden producir es angustia y confusión. Por ejemplo, si le decimos, pues mira, pues se ha ido de viaje, porque a veces no sabe uno qué decirle, se ha ido de viaje, pues si se ha ido de viaje, se entiende que va a volver. Y si no vuelve, ¿qué pasa aquí? Si le decimos, sin más, se ha ido al cielo, pues al cielo, el cielo dónde está, qué es y tal, pues es complicado de que esa criatura lo pueda entender. Si le decimos que está enfermo, que está en el hospital, porque a veces decimos, bueno, el tiempo, ¿verdad? El tiempo lo curará, el tiempo ya se enterará. Sin embargo, no le estamos ayudando. Entonces es conveniente decirle, no con muchas palabras, con las menos posibles, pero que efectivamente se ha muerto, es algo irreversible, es un evento que pasa a un ser vivo, de pasar de vivir a la no existencia, y le ha pasado. Las causas, si la criatura es pequeña, no conviene tampoco ahondar mucho en la causa. Es decir, con pocas palabras explicarles por qué se ha muerto. Me refiero si la causa era un cáncer, si ha sido un accidente, si ha sido de forma escabrosa, pues no conviene ahondar mucho en las causas. Después, hay psicólogos que aconsejan que la criatura participe de todo lo que es el evento, el rito funerario, el duelo y tal. Yo concretamente, mi opinión es que si la criatura es pequeña, pues yo no aconsejo que participe del rito funerario con el difunto presente. Yo no lo aconsejo. Pero hay psicólogos que sí que dicen que lo vivencie, porque es la manera de darte cuenta de iniciar el duelo. Es decir, definitivamente te estás ya despidiendo. Sin embargo, pues yo pienso que con explicaciones no hace falta que vivencie directamente en la presencia del difunto. Sin embargo, es súper distinto a que participe de algunos ritos. Nosotros, los católicos, los cristianos, tenemos unos ritos, como son no solamente el entierro, sino las misas y tal. Bueno, pues yo sí he llevado a mis hijos, cuando mis abuelos han muerto, los he llevado, han querido y han estado y han vivenciado lo que ha sido esa muerte. Después también hay adultos que piensan que hay que esconderse de los críos en las manifestaciones de duelo. Los psicólogos, yo considero que no es bueno tampoco. Es decir, uno cuando ante esa situación de dolor tienes que llorar, pues tienes que llorar. Y el hijo o la hija te tiene que ver llorando, porque es una pérdida, porque es una ausencia, porque te trastoca de alguna manera lo que es el mundo emocional, con tu abuelo, con tu padre, con tu hermano. Y el crío es bueno que lo vivencie, sin llegar a la angustia, ¿verdad? Pero que vea que tú estás llorando, que te duele. Ahora, Juan, a mí se me ocurre, nosotros hemos vivido durante bastante tiempo en el mundo musulmán. Entonces, se nos ocurre lo siguiente, fíjate que hay miles de religiones en el mundo, porque podemos hablar de budismo, hinduismo, animismo, estoy hablando del mundo musulmán, catolicismo. Entonces, a mí lo que se me ocurre es que la religión debe tener un papel muy importante en esto de la muerte. ¿Qué papel le atribuyes tú a cada una de las religiones
frente a la muerte. Sí, la religión es muy importante. Por seguir en el plano de psicología, para no hacer ningún juicio de valor desde nuestro punto de vista simplemente humano, pues podemos echar mano de Freud. Freud ya a principios del siglo XX hablaba de la religión y decía que la religión es un poder inmenso que dispone de las emociones más potentes de los seres humanos. Entonces la religión tiene unos fines, según Freud, y hay un fin que tiene relación con el tema que estamos hablando, que radica una función, que es la de satisfacer la necesidad de protección y calma de la angustia y ese miedo que se siente ante la muerte. Entonces la religión, sea la religión que sea, te prepara en vida para esa muerte y le da sentido a la muerte. Si trascendemos, por ejemplo, a la antigüedad, en Mesopotamia, por ejemplo, la muerte era simplemente llegar a un sitio que no tenía retorno. No había infierno, ni había ni cielo, ni nada por el estilo, era el paraíso eterno, pero no había nada. La cultura por excelencia, en la antigüedad, que la muerte le da un significado extraordinario, hasta el punto que lo que era la vida estaba en función de la muerte. Todos sabemos, porque hemos visto, leído, vamos, a mí me gusta, y el que más y el que menos ha visto algún reportaje sobre la cultura egipcia. Los egipcios vivían para la muerte. La muerte era importantísima, hasta el punto que, bueno, hay el libro más importante, el libro de los difuntos, en donde te enseña que a través de ciertas, bueno, rezos, y podías engañar a los diablos de que tú habías sido una buena persona y tú te merecías el paraíso. Entonces la muerte era más importante que la vida, porque te preparabas en vida para la muerte. Hay otro tipo de culturas, por ejemplo, el hinduismo es una imagen hermosa para mi entender, porque la muerte es la unión en el hinduismo del alma individual con el alma universal. Es una figura para mí más que retórica y muy hermosa del hinduismo. O sea, cuando la persona muere, su alma individual se une, se confunde, se mimetiza con el alma universal. Ese es el hinduismo. Mesoamérica, pues dependiendo no ya de la trayectoria de tu vida, sino de la forma de muerte, pues así era donde ibas. Dependiendo si lo hacías luchando, guerreando, haciendo algo por el bien común, era distinto que si lo hacías de cualquier manera. Y luego ya en religiones más cercanas a las nuestras, pues conocemos también por lecturas y por lo que es la religión musulmana, en que tiene algo que ver también. Sabemos todos que depende del tipo de muerte, el paraíso musulmán es distinto. Y la nuestra, bueno, la nuestra, yo te he unido y no te he preguntado, pero bueno, me refiero a la católica, cristiana, occidental, pues lo que nos han enseñado, sobre todo los curas, ¿verdad? Que los curas que no hablan de muerte nunca. Cuando hay un entierro, hay un evento de este tipo, pues los curas no hablan de muerte, hablan de vida, siempre hablan de vida. Pero nuestra religión, ya independientemente y bueno, y también según lo que nos cuentan los curas, pues dependiendo de lo que es la vida, cómo tú has llevado tu vida, sobre todo de generosidad, de dándote a los demás, de honradez, bueno, ya luego está la categoría de pecados o no pecados, pues hay un paraíso, hay un cielo, pero que no es un cielo físico, no es un cielo, vamos a llamarle tangible, sino que yo creo que lo que dice nuestra religión, pues ese paraíso sería una comunión con Dios. No quiero, vamos, pero bueno, a mí, para mi entender, un poco parecido a lo del hinduismo, aunque con unas diferencias extraordinarias, pero es una comunión con ese Dios universal, con ese Dios, lo que nosotros creemos a nivel monoteísta, ¿no? Pero que es el dador, el que trasciende lo que es el universo, porque ese Dios en el que yo creo, en el que pues creemos los cristianos, pues no es un Dios que se pueda tocar, no es mi Dios, no es el tuyo. Nosotros entendemos que es el Dios universal, y ese Dios universal que trasciende
creencias, culturas, tiempo, historia, pues esa comunión con ese Dios, pues sería el resultado de una muerte después de una vida en paz, ¿no? Luego, claro, nuestra religión también tiene otros conceptos, ¿no? Como infierno, como purgatorio, como limbo, que por cierto el limbo, el Papa este actual lo ha quitado. Bueno, esto puede parecer una anécdota, pero es verdad, al poco de elegirlo Papa quitó el limbo. Muy bien. Para terminar, porque ya llevamos casi media hora conversando, como última pregunta, Sí. ¿qué diferencia hay entre el proceso de pena del niño y del adulto? Pues esto es muy importante, Milton, muy importante según mi criterio, porque a veces nos puede llevar a confusión. La pena del adulto, vamos a imaginar, por ejemplo, que a ese niño se le muere el padre o la madre, es algo importantísimo, ¿verdad? El adulto es más visceral, lo somos, las emociones son más intensas, incluso en el tiempo. El duelo es de unas manifestaciones más constantes y a veces las reacciones del niño nos pueden llevar a confusión. Dependiendo de la edad, como hemos hablado antes, pues tienen unas reacciones u otras, ¿no? Pero el niño, por ejemplo, cuando se muere, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Puede morirse un padre, una madre, pues vemos que cuando se le transmite que efectivamente se ha producido ese evento, esa tragedia, pues tiene reacciones que no son comparables a las de los adultos. El niño, no sé el tiempo que nos queda, quiero abreviar. Un par de minutos. Un par de minutos. Pues el niño, la vivencia que tiene no es tan intensa, porque el cerebro, la mente, no le permite, le prepara para defenderle ante esa tragedia. Y entonces podemos ver que esa criatura se da cuenta, se entera en ese momento y a los 10 minutos está jugando. Podemos entender que no le duele, que no está manifestando el duelo y sin embargo es así. La manifestación del duelo en las criaturas no es como nosotros. Ellos pueden también tener reacciones regresivas, pueden tener reacciones de violencia, pero ellos se controlan más. Nosotros a veces nos esforzamos en explicarle y normalmente, Milton, un abrazo hace más que 40.000 palabras. El crío, la cría, hay otra cuestión que es importante de saberlo. No es una manifestación constante, como ya hemos dicho, y en el tiempo. El crío lo va manifestando y lo va proyectando la muerte de un padre, de una madre, de un ser querido en edad temprana a lo largo de la vida. Es decir, que dependiendo de sus etapas del desarrollo, lo va manifestando, incluso en los distintos eventos que va teniendo. Por ejemplo, una criatura que, bueno, se murió el padre con 6 años, y bueno, y después lo ha visto normal y tal, cuando viene el momento, y como estábamos hablando de religión, por ejemplo, que pueda hacer la primera comunión, es un momento clave en el que él recuerda, en el que él revive, vivencia otra vez la ausencia del padre. Cuando tiene pues no lo sé, algo en la escuela, que sale a hacer teatro, que bueno, si es deportista, por ejemplo, que ha ganado un campeonato, son momentos claves de su vida a nivel de desarrollo y a nivel de eventos que nos van pasando en la vida, en los que rememoras la ausencia de ese ser querido. Cuando te echan novia o novio, cuando te casas, cuando es el momento. Por eso el duelo en las criaturas no es igual que en los adultos. La vivencia es intensa pero en menos tiempo, luego reprimen más las emociones delante en la familia y sin embargo las proyectan más fuera de la familia, por ejemplo en la escuela. Y hay que permitirles que tengan un retroceso a nivel de resultados académicos. Y hay que permitirles que fuera de la escuela ellos es cuando se hunden, perdón, de la familia es cuando se hunden o cuando se deprimen o cuando tienen manifestaciones incluso de ira y de cólera. Yo recuerdo, y aunque no queda tiempo te lo digo, tuve la desgracia, entre comillas, estaba trabajando en formación profesional, a un alumno mío, tenía 14 años, se le murió el padre. No se llevó bien por parte del entorno y tal, y esa criatura acabó a los 2 años, yo me enteré porque le seguí la pista y tal, a los 2 años estuvo incluso en corrección de menores. Perdió el sentido
de la ética, del comportamiento, de la normalidad, porque desde la familia se vivenció de forma angustiosa, no supieron trabajarlo, y lo último que me enteré de él a los 2, 3 años, a través de otro compañero, es que incluso se había enfrentado con una persona de autoridad, como fue un guardia civil, a través de allí lo llevaron a protección de menores. Es decir, es muy importante que se trabaje de forma serena, de forma tranquila, y parece que es contradictorio, ¿verdad? Porque en esos momentos no se tienen, pero se puede, se debe trabajar no en el momento, sino a lo largo de la vida. Y otro detalle importante, Milton, no podemos parentalizar a ese hijo. Es decir, no podemos, a veces con bondad, desde el adulto, el vecino, la abuela, mira hijo, pues ahora tu papá ya no está, ahora tú que eres el mayor, tú pues tienes que ayudar a tu madre, tú harás el cabeza de familia. No es verdad, eso no es verdad, y a veces con bondad se dice y con bondad estamos haciéndole daño, porque no le podemos estar responsabilizando de algo que no es su cometido. Él tiene que vivenciar esa muerte, tiene que llevar ese duelo, y nosotros tenemos que manifestarlo también, expresarlo delante de él, y sobre todo, aunque nos corte planes de futuro, aunque nos corte prácticamente la vida para la pareja en este caso, pues nosotros tenemos que seguir viviendo por ese hijo, por esa hija, y sobre todo, si fuera un hijo el que se nos muere, que como te he dicho es lo peor, lo que no puede un padre, y en eso sí que llevamos razón, cuando sabes tú que apoyamos a estos padres que se le ha muerto un hijo y le decimos, pues hay que seguir luchando porque todavía tienes ahí a 2 hijos, a un hijo, a una hija que está contigo. Eso sí es importante, porque esa hija que queda, ese hijo, esos hijos que quedan, si te ven hundido hasta el punto que no les atiendes, que no les prestas atención, pueden malentender que tanto querías a ese hijo, tanto lo querías en el sentido de que más que a nadie. No, sí que lo querías, es lo más fuerte que te pasa, es lo más terrible y lo más duro en la vida, pero si tienes hijos, que viven hijos, tienes que seguir volcándote, hacer de tripas corazón, seguir manifestando el duelo, pero volcándote en esas criaturas que son tus hijos. Muy bien. Evidentemente te volvemos a agradecer efusivamente tu visita. Hemos hablado entonces en la noche de hoy de el divorcio con la vida, que es la muerte. Pero en la próxima entrega, la próxima gran entrega, seguramente repetimos, nuestro gran amigo Juan del Amor, será el tema precisamente el divorcio. Pero el divorcio entonces en vida entre 2 personas. Muy bien, Milton, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Como siempre, como todas las semanas, si este programa les agradó, dentro de 7 días y 7 noches, Dios mediante, nos volveremos a encontrar aquí, en esta misma casa. Hasta entonces.